conflicto del CENEPA, un eventual conflicto con Colombia parecía imposible, Sí, inviable. ¿No es verdad? ¿No? así es. Parecía una cosa lejana, imposible en el tiempo. Bueno, ahora hay, si bien es cierto es artificial, si bien es cierto Gustavo Petro está haciendo para ocultar la crisis política que ha generado su administración entre nuestros hermanos colombianos, lo cierto es que ahora hay un conflicto artificialmente armado. Es decir, no podemos, este debate que nos dice, no gastemos en equipar tecnológicamente a nuestras Fuerzas Armadas, en modernizar a nuestras Fuerzas Armadas, sino que invertamos en la escuela y en los pobres, es un debate efectista, pero realmente demagógico y irresponsable con el futuro del país. Por supuesto, más aún tenemos que revisar los antecedentes. El Perú tenía una formidable capacidad disuasiva con sus aviones Mirage, comprados durante los años 60 y 70, y es por eso que lo de 1981 en el falso Paquicha con Ecuador fue simple y llanamente un exceso de patrioterismo ecuatoriano, cuando colocan su bandera en territorio peruano y son expulsados de inmediato. Y no olvidemos que en esa época aviones Mirage sobrevolaron las Islas Galápagos solamente como advertencia, y ahí se paralizó todo. Lamentablemente con el gobierno del presidente García, el primer gobierno se empieza a perder esa capacidad disuasiva y empieza a ganar un lenguaje absolutamente lejano a lo geopolítico, señalando que no deberíamos tener una gran cantidad de armas, pues no había motivo de conflicto en nuestras fronteras. Bueno, la verdad es que no es así. El Perú es el único país en América Latina que tiene fronteras con los vecinos, con excepción de Argentina y Venezuela, más grandes del continente. El Perú no es Paraguay, el Perú no es Uruguay, el Perú no es Chile, que tiene solamente dos fronteras. Estamos hablando de un país que tiene fronteras con Bolivia, que Con tiene Chile. fronteras con Chile, con Brasil, con Ecuador y con Colombia. En un contexto en el cual somos poseedores de riquezas naturales, la quinta potencia mundial en agua potable, ¿no? Perdón, En agua dulce, en agua en dulce. agua dulce por el Amazonas, y por otro lado tierras raras, que son la apetecencia de muchos países y son la base Y, para las y baterías en el futuro, y la primera reserva mundial de cobre, según todas las estimaciones. bueno, Entonces, entre las primeras, ¿no? Pero Juan, yo le agregaría a eso que tenemos un desierto natural que puede ser regado con el agua de lo que se recolecta en los Andes y crear una despensa mundial de frutas y legumbres, mundial, ¿no? así es. ¿No? Tenemos la costa que por su profundidad y su calado, por su ubicación morfológica, está llamada a conectar el Pacífico con el Atlántico, por eso está Chancay. Claro, y mira, y durante el siglo pasado, cuando el gran océano del mundo era el Océano Pacífico, el Perú estaba de espaldas a esa economía, por su ubicación geográfica. Cuando el Atlántico era, ¿no es El cierto? Atlántico, No, efectivamente. no, Cuando el Atlántico dijiste era el gran Pacífico. océano del mundo, para poder llegar a él, o teníamos que pasar por el Canal de Panamá, o por el Estrecho de Bering, o por el sur, perdón, por el... y entonces teníamos una situación verdaderamente penosa. Sin embargo, ahora estamos de frente al Pacífico, a todo lo que es Asia, y por lo tanto tenemos que reforzar nuestra capacidad geopolítica, ¿no? Sin ninguna duda, pensar en eso seriamente, y es por eso tener unas Fuerzas Armadas adecuadas, yo creo que es una misión y visión que debe tener cualquier peruano. Ahora, Juan, tú has mencionado, por ejemplo, lo del falso taquilla, ¿no es cierto? Ujú. Pero si nosotros, por ejemplo, mencionamos la guerra del CENEPA, ¿no es cierto? La guerra del Pacífico, no tanto la Confederación, la derrota, o sea, las dos guerras que tuvimos con Chile, ¿no? En la Confederación Peruano-Boliviana y la Guerra del Pacífico. Claro, en la Confederación había una alianza de peruanos con chilenos, pero en estas experiencias donde Ujú. llegamos muy mal preparados, y sobre todo la Guerra del Pacífico debería ser una gran enseñanza sobre por qué los países pierden una guerra y son destruidos económicamente. El Perú fue destruido económicamente, ¿no?
Por supuesto, y fue muy difícil salir de ese hoyo. Mira, en el caso de la guerra del Cenepa, si no hubiera sido por el coraje de nuestros soldados, en términos armamentísticos estábamos disminuidos en relación a Ecuador, que vino armándose sistemáticamente durante años a raíz de lo que les pasó durante el conflicto de 1981. Nosotros en estos momentos estamos rodeados de vecinos que tienen una gran potencia de fuego. En el caso de Chile, hasta el año 2019 tuvo un fondo que venía de las exportaciones del cobre, se suspendió, pero ahorita tienen una serie de facilidades para seguir comprando armas. En el caso de Brasil, que tiene aspiraciones geopolíticas, sabe que el problema no son con sus vecinos, pero aspira a hacer sentir su peso en el escenario mundial. Y bueno, pues tenemos a Colombia en relación a Venezuela y el propio Ecuador con aspiraciones amazónicas, como lo estamos viendo. Entonces, un país que ha crecido como el Perú en términos de Producto Interno Bruto del año 2000 a la fecha y que tiene ingentes riquezas, no puede estar descuidado más aún cuando se está convirtiendo en país protagonista por su propia ubicación geográfica y por las riquezas que tiene. Entonces yo creo que hay que apoyar las aspiraciones estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas a tener una fuerza disuasiva. La mejor garantía de paz, y eso está señalado en todos los tratados de la guerra, la mejor garantía de la paz es tener capacidad disuasiva, que era la que tenía el Perú durante la década del 60 y el 70, hay que recordarlo, con nuestros Mirage y nuestras excelentes fuerzas navales y militares. El Perú a lo largo de su historia en esas 2 décadas llegó a tener uno de los ejércitos más poderosos de América. Entonces, yo creo que esa capacidad disuasiva, sin llegar a un armamentismo extremo, que se convierta a la vez en peligro para el país, porque significa ser provocador, es necesario ingresar a un proceso de rearme. De acuerdo, Juan. Entonces, esto debe ser parte de la discusión de los políticos, de las bancadas legislativas, de la campaña electoral hacia el 2026. Bueno, el Congreso aprobó la compra de los 24 casas de guerra, de los Ujú. de nueva generación, cuarta, quinta generación. Este, este, digamos, ¿cuál es tu apreciación, tu punto de vista con respecto a esta compra? Y también tenemos, por otro lado, un proceso interesante de modernización de la Marina de Guerra en convenios con grandes empresas de Corea del Sur, modernización tecnológica. Algo parecido sucede en el ejército. ¿Cuál Mire, sería tu visión general de este proceso general de modernización? yo creo que en el caso de la modernización de nuestra Fuerza Aérea del Perú, yo creo que es realmente fundamental. No podemos seguir nosotros con un poderío completamente disminuido y basado simplemente en reminiscencias históricas. Tampoco creo que debemos limitarnos al tema de los costos, como he visto que se está derivando el debate, ¿no? El Gripen cuesta menos que el Rafale ni cosa por el estilo. Acá tenemos que ir a un aspecto completamente distinto al que está en el debate común, que es el aspecto estratégico diplomático. En términos de estrategia y en términos de diplomacia, del abanico de posibilidades que hay, yo creo que en el caso de los aviones franceses, el Rafale, no solamente tenemos reminiscencias históricas y una ligazón a Francia a partir de ello, sino que tenemos independencia en los subsistemas que tiene el avión, es decir, radar, ciberseguridad, motor, ¿no? Armamento, todos están en una sola bolsa, por llamarlo así, que es Francia, con la cual tenemos una larga tradición. A diferencia de aviones como el sueco, que tiene motores con componentes norteamericanos, estadounidenses, tiene el sillón eyector construido en el Reino Unido. Entonces, en el mundo moderno, cuando hay algún tipo de conflicto, hay países que dicen, no, yo no autorizo que utilicen mi tecnología en tal conflicto, ¿no? Entonces dependeríamos de muchos países. Bueno, en el caso de los Gripens, el problema, digamos, yo no me pronunciaría ni estrictamente por el Rafale o por otra versión, pero lo que yo sí podría afirmar desde mi punto de vista es que no deberíamos inclinarnos por los Gripen por una sola razón, ¿no? Por una sola razón. En el caso,
digamos, Brasil es el país intermediario de los Gripen, que ideológicamente está alineado con el gobierno de Petro y el gobierno de Petro está comprando Gripens. Así es, Entonces, por efectivamente. una Ese es el relación otro tema. geopolítica, ¿no? Por una relación geopolítica, los Gripens deberían estar un poco distantes de nosotros. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo por eso decía estratégico en el ámbito de los componentes de los subsistemas del avión, y te hablaba del abanico, no es que yo esté a favor del Rafale, sino que tenemos que hacer un ejercicio comparativo necesario, y luego la contundencia geopolítica que tú acabas de mencionar. No solamente está comprando una gran cantidad de aviones Gripen, sino que van a ser fabricados en Brasil. El segundo Claro. lote de aviones va a ser fabricado allá, pero por otro lado, el mantenimiento de nuestros aviones sería en Brasil, ¿no? Es decir, tendríamos que coordinar con un país limítrofe y por otro lado, tendríamos en Colombia a otro país que los está adquiriendo con claras ventajas geopolíticas por su relación con Brasil. Por otro lado, tenemos al sur a Chile, que ha comprado aviones estadounidenses en número de 12, viene un nuevo lote de 4. Yo creo que en ese sentido tenemos que ver en qué nos podemos diferenciar y el costo es un asunto importante, pero marginal para efecto de la toma de decisiones. Lo Nosotros cierto es tenemos, que, digamos, eh, lo correcto, digamos, los civiles, que somos nosotros, ¿no? Podemos opinar en términos de geopolítica general, ¿no? O sea, y más o menos un consenso es, la geopolítica nos indica que no pueden ser los gripes, de alguna manera, ¿no? Y sobre ese marco de discusión, la FAP seguramente decidirá el camino correcto, ¿no? El camino, pero parece bien encaminado este proceso, ¿no? sí, yo no dudo de la capacidad de nuestros oficiales. Lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo en estos momentos tú y yo, estimado Víctor, es orientar el debate político con nuestras sencillas, humildes opiniones, porque lamentablemente no puede seguir anclado en que hay necesidades de seguridad interna. Los que dicen eso ignoran que la principal amenaza para un país no solamente es el frente externo, sino la delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada también se está combatiendo, mira lo que está pasando en Estados Unidos, con fuerzas armadas, sobre todo en aquellos lugares donde ellos tienen desplazamiento de frontera, ¿no? Y lo importante, Juan, es que esta renovación que se anuncia, lo que significa es la vuelta a Occidente Ujú. de nuestro armamento militar. El Perú siempre tuvo armamento de Estados Unidos y de Europa, de Occidente, pues, ¿no? Y eso es lo más importante. Ahora, en la Marina y en el Ejército también hay convenios con Corea del Sur, pero Corea del Sur ya no es Asia o es Asia-Occidente. Es Ujú. una economía de mercado y una democracia, que es lo fundamental también. Digamos, la modernización, el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas no puede estar al No, margen. y también mira, la importancia de la capacitación. Para mí es increíble que no haya departamentos de estudio de futuro en nuestras Fuerzas Armadas, sino episódicas, sesiones de prospectiva. Yo he tenido la suerte, la oportunidad académica de enseñarle a militares colombianos en la Universidad Externado de Colombia a promociones enteras de militares que tienen como concepto que es fundamental la capacitación en estudios de futuro, no necesariamente prospectiva, manejo de tendencias, para anticiparse a lo que significa los avances que podrían generar cambios en sus estrategias de guerra y de conflicto interno. Acá yo creo que nuestras Fuerzas Armadas deben empezar a tener un perfil mucho más vinculado a lo que significan la geopolítica, los adelantos tecnológicos, la ciberseguridad, etcétera, etcétera, y no convertirse en competencia de las escuelas de gestión pública universitarias, cada uno en su ámbito. Yo creo que en los civiles tienen que aprender la importancia de la geopolítica, de la posición que tiene el Perú, de su papel que tiene en el concierto mundial, e inclusive invitar a diplomáticos para que empecemos a tener ambiciones estratégicas de ocupar puestos directivos en el BID, en el Banco Mundial, como lo tiene Chile, lo tiene en Colombia, que tienen clarísimo que tienen que sus diplomáticos ocupar esos puestos y acá no tenemos ese tipo de ambición, porque la guerra hoy en día también es capacitación, seguridad y anticipación. Y en ese sentido, Y, bienvenidos los y- aviones, bienvenidos los convenios con otros países, pero también mejorar
la capacidad educativa, analítica, reflexiva y de estudios de Y, futuro y, de nuestros oficiales. Juan, y no es, digamos, algo extraño lo que tú señalas. Mira, Internet nació de investigaciones militares de las Ujú. Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿no? Generalmente la investigación militar va paralela o a veces igual o peleándose con la investigación privada, no con el Estado. Generalmente la investigación militar en una relación Estado-sector privado produce cosas revolucionarias. Por Mira, ejemplo, yo te doy un mira, ejemplo, ¿ah? En el año, hace aproximadamente 10 o 12 años, uno de mis alumnos en Colombia, justo un grupo de marinos, anticipaba los problemas de la pacificación, de una eventual pacificación. Y cuando yo recuerdo estos trabajos de estos oficiales, veo qué bien hicieron su trabajo analítico, de que no era un lecho de rosas, y también te los refieres al protocolos acuerdo de paz de Juan Manuel Santos. de Juan Manuel Santos. Ellos ya hablaban todo lo que iba a significar, ¿no? No puedo Bueno, entrar es en lo que está detalle. pasando ahorita en Colombia. Claro, o sea, anticiparon lo que está pasando. Por eso esa capacidad analítica me sorprende hoy en día cuando se comprueba lo que ellos decían. Y el otro tema es el conflicto con Nicaragua, que también se perdió durante la época, en el caso de la disputa de unas islas, en la época del presidente Santos. Entonces, acá el problema que hay en nuestro país es que lamentablemente en nuestras Fuerzas Armadas se empieza a enseñar estos aspectos de estudios de futuro, de anticipación estratégica, a nivel ya de altos oficiales, cuando debería ir al pregrado, en el equivalente a la sección universitaria y a la formación de cadetes. Déjame insistir en otro tema más. Mira, la modernización de las Fuerzas Armadas es casi, digamos, siempre los países modernos, los países democráticos, su fuerza y su potencia está en su sector privado, en sus mercados, en su Ujú, sociedad. De ahí, finalmente, todos los países que tienen las mejores estrategias de defensa son los países capitalistas, los que recaudan impuestos del sector privado. Pero, por otro lado, la modernización de las Fuerzas Armadas, mira en el caso del Perú, Juan, ujú. estamos siempre escribiendo sobre un satélite de comunicaciones. ¿Qué significaría? En términos militares significaría conectar digitalmente a las tres armas, pero aquí Así viene lo es. impresionante. En el Perú hay más de 20.000 pueblos que en las próximas 2 o 3 décadas no tendrían internet por lo aislados geográficamente que están. Con ese satélite tú le das internet a esos 20.000 pueblos en una semana. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y es eso lo que lamentablemente no se ve en el aspecto decadente del debate político, porque lamentablemente no se trata, no se pone sobre la mesa. Mira, el gran aliado del desarrollo en el Perú siempre han sido nuestras Fuerzas Armadas. Yo no entiendo por qué se les sataniza, igualito cuando viene esta ley de amnistía, cambiando un poquito de tema. Ya basta, pues, ¿no? En el Perú no ha habido una transición. Ese es un cuento que nos vendieron los sectores progresistas y el mismo Valentín Paniagua me decía a mí, no ha habido una transición, ¿no? Porque si hubiera habido una transición hubiéramos dejado toda esta disputa atrás. Entonces, en buena hora esta ley que acaba con el drama de nuestros militares que tienen que confiar en lo que significa el respaldo político para que cumplan con su rol constitucional, la seguridad internacional, la seguridad externa e interna. Y eso pasa un aspecto de seguridad. Por eso te digo, las escuelas como el CAEN han dejado de estudiar la problemática nacional. Yo he accedido a unos estudios, por ejemplo, en Colombia, que son públicos, por ahí lo tengo, donde indican que las profesiones estratégicas para garantizar la seguridad de Colombia son, por ejemplo, las ingenierías, y especifican algunas, la física, la química, la matemática. Y eso sale de las Fuerzas Armadas pensando en toda la sociedad. Acá, ¿qué estudio estamos haciendo? Acá, ¿de qué manera estamos tratando lo que significa la seguridad interna bajo los nuevos conceptos que exigen una participación plena de nuestras Fuerzas Armadas, indicando lo siguiente, ¿no? Un momentito, lo que tú decías hace un rato, tenemos agua, tenemos este potencial agrícola, tenemos que cuidarlo. No es solamente pensar en los límites. El concepto de seguridad hoy día es mucho más integral y pasa también por la capacitación de nuestros ciudadanos.
y por otro lado,